Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Vocería Virtual para conversar sobre lo que ocurrió hace unos días atrás, cuando se anunció que el Hospital Metropolitano tendrá que cerrar el 50% de sus camas por obras de mitigación vial del centro Costanera Center. Entre ellas, significaría también la disminución del 80% de las camas UCI del Hospital Metropolitano, y aún con todo lo bien que estamos en este minuto de la pandemia, la ocupación de camas UCI duplica las que existían en el 2019, antes de la pandemia. Por estas obras de mitigación vial que van a causar esta presión en el Hospital Metropolitano, vamos a conversar con el arquitecto y presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, quien conoce mucho de la historia de Costanera Center y sus obras. Don Patricio. Bueno, hola Lucía, muy buenas tardes, con el mayor gusto les voy a contestar todas las preguntas que usted me formule, pero antes que nada voy a tener que precisar de que yo no tengo el oficio de arquitecto. Yo soy solamente un ciudadano que sabe leer y escribir, ¿no es cierto? Y que soy presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, que es un organismo puntudo de la sociedad civil, que exige el cumplimiento de los marcos regulatorios en diferentes sectores de la economía, tales como obras públicas, patrimonio histórico, medio ambiente, vivienda, urbanismo, transporte y otras. Y en ese Le contexto, agradecemos la precisión, entonces. tomándose en cuenta que afortunadamente no tengo el título de arquitecto, porque si lo tuviera, no estaría conversando con ustedes, porque los arquitectos de una u otra forma tienen lo que se llaman unas asociaciones de socorros mutuos entre ellos. Entre ellos se defienden mucho y no cuentan las cosas impúdicas que suceden en la ciudad. Y usted las ha contado desde hace mucho tiempo, de hecho, desde que se iniciaron las obras de Costanera Center. Sí, Usted correcto. hizo una serie de denuncias Sí. implican saltar normas que beneficiaron precisamente en el tema de los trabajos viales que había que hacer para una construcción de esa envergadura. ¿Nos puede contar un poco de eso? Bueno, antes que nada vamos a tener que señalar de que desde hace muchos años estamos fiscalizando este proyecto de inversión del orden de los 500, 600 millones de dólares de Cencosud, ¿no es cierto? Acogiéndose a normas muy privilegiadas existentes en el Plan Regulador Comunal de Providencia como consecuencia de normas que se mantuvieron vigentes, que estaban vigentes desde la dictadura militar. Este terreno era de una empresa que se llamaba Cervecería Unida. El gobierno militar, a los dueños de la Cervecería Unida durante la dictadura, por ahí por el año 85, 86, posiblemente como agradecimiento al apoyo de la dictadura por parte de la empresa CCU en aquella época. Hoy día la CCU es de otro empresario, pero en aquella época los dueños de la CCU eran absolutamente pinochetistas. Entonces yo debo suponer que el gobierno de entonces, para agradecer, le entregaron unas normas urbanísticas de mucho privilegio. Y en ¿Y base qué a eso, decían estas obras, estas normas? bueno, se podía construir con la altura que se quisiera, etcétera, etcétera. Todos estos datos yo los tengo publicados en diferentes medios de expresión, de tal forma que la gente que nos está viendo ahora, si quiere ahondar en detalles técnicos, yo no se los quiero dar aquí porque es una lata, pero puede revisar Ciper Chile, Radio Bio Bio y otros medios democráticos que cultivan la libertad de expresión. Pero volvamos al tema de las obras viales. Estas obras viales se ejecutan como consecuencia de las obras que tienen que ejecutar los titulares de proyecto que por sus cargas
cargas de ocupación de suelo de sus negocios, tienen que ejecutar. Esto se llama estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano. Es conocido con la sigla EISTU, ¿no es cierto? Y estos EISTU consideran, esto es manejado por ventanilla única, es decir, intervienen muchos servicios de la administración del Estado, y quien lleva el pandero en todo esto es el CEREMI. CEREMI, para la gente que no está viendo, son los secretarios regionales ministeriales de los diferentes ministerios. En Chile tenemos 16 regiones, por lo tanto existen 16 CEREMIs de transporte y de otros en todo el país, ¿no es cierto? Entonces el ¿Y este CEREMI... estudio ¿Cómo? permitía, este estudio estaba listo cuando se No, no, inició? no. Este estudio, la primera ilegalidad que se cometió... Este proyecto tiene infinidad de ilegalidades, o sea, es algo espantoso. Pero en Chile tenemos que estar acostumbrados, porque en Chile existe, digamos, un laissez-faire brutal. Y más encima hay impunidad. O sea, a los titulares de proyectos que cometen ilegalidades en Chile no les pasa absolutamente nada. Pero yo voy a señalar una de las tantas. La regulación urbanística establece con meridiana claridad que para obtenerse un permiso de edificación, los titulares de los proyectos tienen que tener aprobado un EISTU. Y con ese EISTU aprobado, el director de obras, en este caso el director de obras de la Municipalidad de Providencia, estaba en condiciones de otorgar el permiso de edificación. Permiso de edificación que finalmente fue trucho, pero por otras razones. Y como esto nosotros lo denunciamos en la Contraloría sancionó al director de obras de Providencia y a los otros arquitectos funcionarios que trabajaban con él, que aprobaron livianamente este proyecto inmobiliario, ¿no es cierto? Es O sea, decir, para dejar claro a la audiencia, se sí, empezaron las obras de construcción sin antes de tener aprobado el éxito. el Una estudio. ilegalidad tremenda, tremenda. ¿Ya? O sea, el éxito se obtuvo 2 o 3 años después de haberse otorgado el permiso de edificación. Y el permiso de edificación se otorgó el legal, porque hay uno ilegal, pero el legal, que tampoco era 100% legal, se otorgó como 2 años después que se iniciaron las obras, ¿no es cierto? Ahora bien, hubo otra pillería, que se la voy a explicar de inmediato. La regulación establecía hasta hace unos 4 o 5 meses atrás que estas obras de mitigación tenían que estar terminadas de cargo del titular del proyecto, es decir, de cargo de Cencosud, del dilecto empresario Horst Polman, persona muy simpática, ¿no es cierto? Yo le tengo cierto afecto al empresario alemán, ¿no es cierto? Tenían que estar ejecutadas antes de la recepción final del edificio. Pero Estamos hablando de 2012. oiga, créame que de fecha no tengo idea. Yo lo único que sé es que el Pero edificio... fue inaugurado el año 2012, o sea, hace Bueno, 9 años atrás. yo lo sé porque yo soy cliente de Costanera Center. Yo soy cliente porque vivo cerca de este mall. Es más, yo permanentemente voy a comprar el Jumbo de Costanera Center. Entre paréntesis, porque me queda muy cerca de mi casa. Y además que el Jumbo es de muy buena calidad, tiene muy buenos productos y los precios no son caros. Pero para Pero, establecer, tenía que estar aprobado 6 meses antes de su o sea, inauguración, que ocurrió en 2012. todas las obras de mitigación vial tenían que estar ejecutadas antes de que la Dirección de Obras Municipales de Providencia otorgara un certificado de recepción final. Tampoco se cumplió. Y la mejor demostración es que recién ahora la están haciendo, con el agravante de que en Chile se privilegian los intereses de los grandes inversionistas en perjuicio de la salud de la población, porque parece que al gobierno, o en este caso a la Municipalidad de Providencia, no le interesa mucho de que se reduzcan la oferta de camas para los enfermos, ¿no es cierto?, para privilegiar los intereses de este proyecto inmobiliario.
¿Cuándo ocurre esta modificación que permite? Esto ocurrió hace unos 5 meses atrás, más o menos. Fue muy criticado, yo mismo lo critiqué, también está ¿Hubo una publicado. ordenanza? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo llegó Modificaron a...? aquí en Chile todos los arreglines que se hacen para beneficiar a los grandes actores del mercado se hace a través de actos administrativos. En este caso usted tiene razón. Se firmó una ordenanza. Me imagino que el que firmó la ordenanza es Piñera, el presidente de la República. ¿eh? Acuérdense que Piñera es del sector inmobiliario también, tiene grandes negocios de construcción. Por lo tanto, él de una u otra forma facilita estas franquicias. Entonces, Bueno, esta ordenanza establece que se puede hacer en las obras de esta mitigación en ordenanza 30 minutos. establece que no necesariamente las obras de mitigación tienen que estar terminadas antes de la recepción final. Es decir, las obras se pueden ejecutar después, lo cual es una locura. Pero acuérdense que en Chile todo es posible. Entonces, en el fondo, cuando se dice que el hospital metropolitano tiene que sacrificar el 50% de sus camas para pacientes COVID por un plan que estaba trazado hace 12 años, ¿esto no era así? Bueno, yo no sé si son 12 años. La verdad es que yo no me acuerdo cuándo se otorgó el permiso de edificación. Yo creo que el permiso de edificación legal, creo que se otorgó por ahí por el año 2012, 2011. La verdad es que ni me acuerdo. Pero insisto, a la gente que se interese en estos temas, accedan a estos medios de prensa digitales, Pero lo estamos radio. conversando acá, don Patricio, No, no, para no, que le quede, no, para que le quede está a bien. la gente que nos está viendo sin necesidad de ir a otros medios, Sí, no, está bien, le está bien. quede claro más o menos lo que ha sucedido. En este minuto me está diciendo que hubo una modificación en A una la ordenanza, ordenanza que les permitió. exacto. Pero antes de eso, también usted ha publicado que hubo otras modificaciones e incluso que hubo dentro de las obras que se tenían que hacer, obras que no se hicieron como un túnel. Efectivamente, dentro del EISU extemporáneo, tal como lo dije, la autoridad competente había establecido que el titular del proyecto tenía que ejecutar a sus expensas un túnel que enfrentaba el proyecto en la calle Andrés Bello, ¿no es cierto? Ese túnel tenía del orden en metros lineales, yo creo unos 350 metros. ¿Para qué? Para que la gente accediera por ese túnel a los estacionamientos subterráneos proyectados por Costanera Cente para sus clientes. Polman dijo, no voy a hacer nada el túnel que por lo demás tenía un costo del orden de los 40 o 50 millones de dólares. Entonces don Horst, que es un gran empresario y muy influyente empresario, consideró que no iba a hacer el túnel y la autoridad competente, en este caso el gobierno, yo no sé si fue el gobierno de Piñera o el gobierno de Bachelet, me tinca que fue el de Bachelet, accedió a la solicitud del titular del proyecto y le permitió no ejecutar ese túnel, ese túnel. Con lo cual Polman se ahorró su buena cantidad de millones de dólares. Y lo cual también es un problema en el sentido de que ahora van a tener una salida hacia Avenida Holanda. Bueno, y esa es la razón, claro, sí, ese es el motivo por el cual se están ejecutando ahora todas estas obras de mitigación. Pero no solamente eso, hay otras situaciones bastante más brutales que tienen que ver con que el permiso de edificación que se debió haber otorgado de acuerdo a la orden establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcción, fue declarado nulo. ¿Por qué? Porque aprovechó permisos anteriores obtenidos por el empresario hace muchos años atrás, con estas mismas normas,
Y el director de obra alegremente consideró que era posible modificar los permisos anteriores. Estoy hablando de permisos del año 1990, por ahí, 1991. Entonces, a Permisos través... que no tenían que ver con el Costanera Center. Sí, sí, era de Costanera Center. Yo le Ah, ya. acabo de decir a usted que Costanera Center es un proyecto emplazado en un gran terreno que está enfrentando la calle Vitacura, enfrentando Tajamar, enfrentando Andrés Bello y Nueva Los Leones. Es un terreno muy grande donde estaba antiguamente la CCU. Todo este cuento ya se lo conté ya. Y que para ello el gobierno de Bachelet, no, el gobierno de Pinochet, perdón, le entregó al titular de esa empresa normas de edificación bastante permisivas. Es más, para ampliar el terreno, ahí había un colegio municipal. Y Polman le dijo al alcalde de la época, que era un coronel de ejército, ¿cómo se llamaba el coronel de ejército? Un coronel de ejército de apellido Lavé. Él era el alcalde de Providencia, e hicieron un negocio para que ese colegio desapareciera de la faz de la tierra y se fusionara el terreno de ese colegio municipal. Era un colegio de señoritas, de niñita, colegio municipal, ¿no es cierto? Y ahora ese terreno de ese colegio forma parte del terreno en donde se emplaza Costanera Center. Entonces, como les digo, aquí hay un cúmulo de ilegalidades, ¿no es cierto? Pero lo que más nos preocupa a nosotros es que las autoridades que tienen que ver con esto, y me estoy refiriendo a las autoridades locales, valga decir las autoridades de la Municipalidad de Providencia, como las del gobierno central, privilegian los intereses mercantiles de una empresa en perjuicio de los intereses públicos que tienen los enfermos, que van a tener que llegar obligatoriamente al hospital metropolitano, que entre paréntesis antes se llamaba hospital militar, ¿no es cierto? El hospital militar fue construido con fondos públicos, ¿no es cierto?, en la comuna de La Reina. De La Reina. Pero eso fue precisamente en el año 2009. Abandona el hospital militar, se va a las nuevas instalaciones y pasa a ser hospital metropolitano. En ese minuto tenía un helipuerto el hospital militar y Bueno, sin embargo quedó sin helipuerto. el helipuerto por arte de magia, ¿no es cierto?, fue eliminado porque incomodaba, por emplear una palabra suave, o molestaba, por emplear otra palabra también suave, el emplazamiento de dos torres en bastante altura de Costanera Center, porque Costanera Center no es solamente una torre, son varias torres. Son varias torres. Y dos de estas torres que están construidas, que enfrentan la calle Holanda y la calle Vitacura, ¿no es cierto?, a una distancia del orden de unos 60 o 70 metros de donde está el ex hospital militar, actual hospital metropolitano. El helipuerto consideraba en aquella época, cuando existía, de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, conforme al mandato establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago del año 1994, unos conos de protección para que los helicópteros que llegan al helipuerto con enfermos, ¿no es cierto?, muchos de ellos están pronto a morirse, para que puedan ser salvados por los médicos del hospital, pudieran aterrizar. Y como el helipuerto incomodaba la construcción de las torres, el gobierno de la época, creo que fue el gobierno de Bachelet, créanme que no estoy muy seguro porque ha pasado mucho tiempo, resolvió eliminar el helipuerto, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras, los gobiernos chilenos, privilegiando los intereses de un inversionista privado, menosprecian la vida de la población.
Es decir, si alguien sufre un accidente del tránsito o alguien atropellado en cualquier calle, no puede llegar rápido, transportado en helicóptero al hospital metropolitano porque ya no existe, ya no hay el helipuerto. Entonces, De estas son, hecho, de dígame, hecho sería habrían dos grandes daños a la salud directamente provocados al por interés al público, interés público, exactamente, provocados claro, por las obras de exactamente. Costanera Center y Son avalados por tres, las no, son tres, autoridades. son tres. El túnel, las horas de mitigación extemporáneas, ¿ah? Y la eliminación del helipuerto. Son tres. Aparte de todas las otras ilegalidades, que no quiero ni volver a repetirse. Pero el tema pasa porque de una u otra forma los ciudadanos tenemos que estar acostumbrados a estas prácticas impúdicas que se cometen en Chile, porque tal como lo he señalado en más de alguna oportunidad, aquí lo que le interesa a los políticos que detentan el poder, ¿no es cierto?, es privilegiar la inversión, a como dé lugar. Repitiendo una frase de don Patricio Elwin, aquí las leyes se cumplen en la medida de lo posible. ¿Se acuerda que don Patricio Elwin, en el ámbito de los derechos humanos, decía, en la medida de lo posible, en el ámbito del cumplimiento de las leyes, por lo menos en estas materias, las leyes se cumplen también en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque aquí hay un laissez-faire espantoso. Aquí estamos en la ley de la selva. Y esto es consecuencia del neoliberalismo imperante. Es nada más que eso, nada más que eso. Ahora, si usted me dice, ¿por qué la prensa convencional, la prensa dominante, estas cosas no las publican? Bueno, yo creo que hay razones más que suficientes para entender que no quieren echar al agua, como se dice vulgarmente, estas malas prácticas del Estado chileno. ¿Algo Esto más? estamos hablando de gobiernos totalmente distintos, No, no, supuestamente de no. Aquí distintos todos los signos. gobiernos, ya sea llámese gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda, que de izquierda no tienen nada por lo demás, pero ellos se autodenominan de izquierda, actúan con el mismo criterio. Todos a favor de los grandes empresarios. En cambio, con los pequeños empresarios, con los pymes o con empresarios de mediana nivel, a esos empresarios no se les hace ningún favor. A ellos se les obliga a cumplir todos los marcos regulatorios. Pero con los grandes, manga ancha. Y yo he dado bastantes ejemplos al respecto. Claro. Y de hecho quería preguntarle finalmente porque buscando la historia del Hospital Metropolitano, bueno, el Hospital Militar tiene una historia de 100 años, pero cuando se convierte en Hospital Metropolitano es año 2009, en estas condiciones que usted nos cuenta, perdiendo el helipuerto, teniendo una mega obra aprobada en las inmediaciones y con todas esas dificultades. La idea siempre fue apoyar la red de salud. En el año 2010 tuvo un fuerte papel apoyando al Hospital Sí, Félix Bulnes, porque se así había es. caído con el terremoto. Sí, Eh, exactamente. Luego todos los problemas de camas que hubo durante los gobiernos tanto de Bachelet como de Piñera, un gran apoyo que hizo el Hospital Metropolitano. Así es. Y se hizo un convenio primero entre el gobierno de Bachelet y el ejército, y luego entre el gobierno de ¿En qué Piñera y el consistía, en ejército, qué era un consistía el comodato, convenio? ¿En qué consistía el convenio, por favor, que dígame? era precisamente entregarle en comodato, el ejército le entregaba en comodato al Ministerio de Salud en las instalaciones. Eso me llamó la atención precisamente porque eso es común que bienes públicos se entreguen o se transen de alguna forma entre organismos públicos. Eso es absolutamente ilegal. Yo creo que aquí el ejército actuó con colores propios. Hay una figura que se llama patrimonio de afectación fiscal, que tiene la sigla PAF. A través de esa sigla, no solamente el ejército, sino que también la Armada, la FACH e incluso Carabineros, desde hace muchos años, como consecuencia de la inacción del Estado chileno,
se están aprovechando del pánico, como se dice vulgarmente, y están comercializando en el mercado inmuebles que a través de los años el Estado de Chile le ha entregado gratuitamente, obviamente, inmuebles fiscales para sus propias necesidades institucionales. Llámese hospitales, como el caso del hospital militar, llámese regimientos, llámese oficinas de generales, etcétera, etcétera. Todas estas obras de construcción ejecutadas y que utilizan las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas son fiscales, es decir, están bajo el amparo de la ley 1977, si no me equivoco, del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no es cierto? Por lo tanto, si usted me dice que el Ejército de Chile firmó un convenio de comodato con el Estado de Chile, entiendo que con el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud ocupe un bien fiscal, anótese, un bien fiscal, es decir, patrimonio de toda la ciudadanía. El hospital militar no tiene título de dominio a nombre del ejército, no. Eso es un bien fiscal. Yo creo que ahí pillaron bajo, no sé si el ministro o ministra o el subsecretario. Se hizo los dos gobiernos. Primero fue en el gobierno de Bachelet y luego fue ampliado hasta por 15 años, en 2011 en el gobierno de Piñera, y 15 años sería 2026, o sea, en Bueno, muy pocos años más, en el próximo gobierno, sí, se terminaría ese comodato y y vuelve supuestamente volvería a manos del ejército, que en un el principio hospital. iba a Sí, demoler el hospital. iba a demoler para venderlo en el mercado a una inmobiliaria para que construyera torres habitacionales. No, eso es absolutamente ilegal, ¿no? Esos contratos que se firmaron no tienen ningún valor jurídico, ninguno. Yo le invito a usted para que el día que quiera entreviste sobre esta materia, ya sea al diputado Tomás Hirsch o al diputado Rodrigo González. Tomás Hirsch, ex humanista, y Rodrigo González del Partido por la Democracia, porque un grupo de ciudadanos medianamente informados, ¿no es cierto?, preparamos tiempo atrás un proyecto de ley que se lo entregamos al diputado Rodrigo González, ¿no es cierto?, para que se terminaran estas ventas ilegales que se hacen en el mercado de estos inmuebles, de estos terrenos fiscales por parte de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Ese proyecto de ley ya tiene un número, ¿no es cierto? Ya está tramitándose en la Cámara de Diputados. Si gusta, yo le puedo mandar ¿Por qué se el texto. necesita un proyecto de ley para acabar con una actividad que no es legal? Porque en Chile estamos acostumbrados a violar la ley. Y para que no se siga violando la ley, hay que establecer con meridiana claridad, con otra ley, que la práctica anterior es trucha. Y como es trucha, ahora se está señalando con peras y manzanas cómo opera la legislación en el ámbito de los terrenos fiscales. Lo que se propone en este proyecto de ley, que me gustaría mucho que entrevistara a cualquiera de estos dos diputados. Este proyecto de ley además fue suscrito por otros diputados. Si gusta, bueno, yo he No, publicado columnas. no, Y yo, perfecto, pero eso da para otro programa, pero no, viendo, da para otro programa, lógicamente. viendo ahora el Hospital Metropolitano, aquí hubo irregularidades que usted nos ha contado desde el inicio, Sí, hace 6 meses atrás también sí, una ordenanza irregular, sí. y lo del comodato también sería irregular. No, ¿Hay no alguna sería. posibilidad? No, yo sé que los periodistas utilizan mucho el término condicional para estas cosas. Aquí no es sería. Eso es abiertamente ilegal. No tiene sentido que a través de un acto administrativo se establezca que un predio fiscal que era utilizado por una rama de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, se lo entregue en comodato a otra
a otro organismo fiscal que el Ministerio de Salud. Es más, pasa lo mismo. Yo me río mucho con todas estas cosas, porque Chile es un país para reírse en realidad, ¿eh? con una vivienda fiscal también, una vivienda de lujo, que también estaba en poder de la Fuerza Aérea de Chile, ¿no es cierto?, bajo la figura del patrimonio de afectación fiscal PAF, ¿no es cierto? Eso es una vivienda que está en la parte alta de Las Condes, donde hay muchas viviendas para generales de ejército, generales de la Fuerza Aérea. Bueno, una de esas viviendas, la FACH, se la arrendó en más de 3.000 millones de pesos al mes. Nótese bien, más de 3.000 millones de pesos al mes. Se la arrendó una casa fiscal para que fuera ocupada por el director nacional de la Policía de Investigaciones, el señor, ¿cómo se llama este señor? Héctor no sé cuántito, que está formalizado, tengo entendido ahora por otras razones. El director de la PDI, se me olvidó el nombre, pero este director de la PDI, ¿no es cierto?, ocupaba, entiendo que ya no, ya porque hay otro director de la PDI, a lo mejor el nuevo director de la PDI también ocupa esta vivienda, y no tiene sentido que la PDI con recursos públicos le pague a la FACH por un terreno que es público, que es fiscal. Estas son situaciones absolutamente impúdicas, son situaciones que son improcedentes. Entonces yo les cuento todas estas cosas para que usted se dé cuenta, para otro programa, que va a ser necesario abordar el tema Sí, del es que nuevo proyecto de ley, del yo nuevo le proyecto. preguntaba en condicional, pero en el fondo hay una serie de vicios que no se han dado a conocer suficientemente Sí, sí, y que quizás pueden ser motivo de alguna reacción, como por ejemplo, usted decía, cuando ocurrió el cierre del helipuerto, no hubo una reacción. Ahora, en nadie, cambio, nadie, con la nadie. pérdida de Todo mudo, camas, todo. con la No, es pérdida que de lo que camas pasa, sí hubo una reacción. Entonces, por eso es importante conocer que hay esta serie de vicios que usted nos ha detallado con tanto con rigor. tanto detalle, con tanto detalle. Ujú. Mire, yo creo que sería muy importante porque quien fue muy locuaz oponiéndose a esta situación de la reducción de las camas UCI del Hospital Metropolitana fue la presidenta del Colegio Médico. Observo con ello que la presidenta del Colegio Médico no tenía idea lo que pasó con el helipuerto. Sería interesante que usted la entrevistara a ver qué le parece la eliminación del helipuerto para salvar vidas de personas accidentadas. Porque hasta el momento nadie ha hablado. Usted es la única periodista que está hablando de estas cosas. Ahora, ¿cuál es Mm. la motivación suya? No tengo idea, pero yo encuentro que es una buena motivación. Bueno, la Obvio. salud pública debería siempre estar entre las primeras motivaciones de Pero la en Chile, prensa pero en y de Chile la eso no. ciudadanía. Aquí en Chile se privilegia siempre, y soy reiterativo, las actividades mercantiles de los grandes empresarios. Y por ello yo le he señalado con lujo de detalles, ¿no es cierto?, todas las ilegalidades cometidas con esta situación del ex hospital militar. El ex hospital militar finalmente va a tener que ser permanentemente, espero, hospital metropolitano. Esto nunca va a tener que poder volver al patrimonio de afectación fiscal del ejército, porque no le corresponde. Y si finalmente el Estado de Chile resuelve que ese hospital, que debe tener, me imagino, unos 80, 90 años, la verdad que ni sé, ya está muy antiguo y sus instalaciones no obedecen a las necesidades sanitarias de la actualidad, si hay que demolerlo, se puede demoler y se puede construir otro hospital, pero que le pertenezca al Estado de Chile, no al ejército, porque no es del ejército, eso es un bien fiscal. ¿Vamos? Muchas gracias, don Patricio.
Le agradezco mucho los antecedentes que usted nos ha aportado en esta ocasión, que es muy relevante, que se difundan y se conozcan. Bueno, yo le agradezco a usted la iniciativa que tuvo. Usted puede contar conmigo para recabar mayor tipo de información, porque en Chile, lamentablemente, la prensa es muy remolona. ¿Ah? A lo mejor porque las noticias son muy rápidas, ¿no es cierto? Y no hay mucho tiempo para escarbar. La Fundación Defendamos la Ciudad, que yo presido, nos gusta mucho fiscalizar, porque sabemos que en Chile las leyes, tal como le dije, se cumplen en la medida de lo posible. Y en ese sentido, creemos que las cosas pueden mejorar. Y para ello, la labor de la prensa libre, con su medio de prensa, es un gran aporte. Por lo tanto, Lucía, mi agradecimiento y me tiene a sus órdenes. Muchas gracias y agradecemos también a Defendamos la Ciudad por su labor de fiscalización a los fiscalizadores. Ya, muy bien.